Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Hoy un nuevo debate después del fin de semana. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, hoy, perdón, casi me cayó. Hoy vamos a hablar de los jubilados y todo lo que eso significa. Porque a veces nos preguntamos si es un sector relegado, qué se hace por ellos, tanto en cuanto a lo que cobran, en cuanto a la salud. Bueno, ¿qué hacemos con nuestros abuelos, podría decirse de alguna manera también, mayores. con los adultos mayores? ¿Cómo los tratamos? ¿Qué se está haciendo desde el Estado, desde la sociedad? Bueno, son muchas preguntas las que nos vamos a hacer al respecto. ¿Vos querías comentarnos algo o no? ¿Algún saludo en particular que querías No, mandar? vos sabés que escuchando lo que decías en la presentación, está bueno por ahí concentrarnos en un cierto sector que cuando hay elecciones son agenda. Sí, porque lo ponen en el tapete de propuestas los políticos, pero a veces se pierden un poco de esto, del eje, porque dicen vamos a apostar al 82% móvil, por ejemplo, y después queda ahí stand-by. Empezamos a nombrar palabras claves, me parece. Así es, bueno, un programa que seguramente va a ser del interés, no solamente de aquellos que estén interesados en saber cuáles son los trámites a realizar para comenzar con su jubilación, sino también aquellos que ya tengan este beneficio, pero quieran estar al tanto de cómo hacer para acceder a otros beneficios que le otorgue justamente la jubilación en las pensiones. La información que a veces no se tiene. Eso vamos a estar hablando hoy en Distintos Parecidos acerca de jubilados y pensionados también. Vamos a presentar el tema como nos tiene acostumbrada la producción y comenzamos el debate con nuestros invitados. ANSES, jubilaciones, conectar igualdad, procrear, la asignación universal por hijo. Estamos anunciando los aumentos automáticos, transparentes, a los cuales ya estaban comprometidas las jubilaciones, que ahora también van a involucrar la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares, en línea con lo que todos nos hemos comprometido. Y eso se realizarán, como siempre se venía haciendo ya con las jubilaciones, marzo y septiembre. Reparación histórica. ¿Cómo aceptar la propuesta que ofrece la ANSES? La aceptación de la propuesta de reparación histórica se realiza desde cualquier computadora con acceso a Internet. Este paso debe cumplirlo tanto el jubilado o pensionado como el abogado que lo va a representar. ¿No es una medida poco popular? Lo de ganancias, definitivamente. Como decía, no es una medida que tomamos nosotros. Nosotros lo hemos achicado y siempre está la intención de que cada vez menos gente pague ganancias. Como decía, es un 1% ahora. Pero también, Mirta, lo que tenemos que tener en cuenta que tenemos uno de los mejores sistemas jubilatorios de toda Sudamérica. ¿Cuánto es el mínimo? ¿5.000? 6.394. 394. Sí. Imposible vivir con eso. No. Un poquito con lo que planteamos para este primer bloque, pero antes vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Está con nosotros Edgardo Civit Evans, presidente de la Federación de Jubilados Mendocinos. Edgardo, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para poder difundir la tarea que estamos haciendo, que es mucha en favor Tenemos un rato para hablar acerca de eso. Y también vamos a agradecerle a Gervasio Sánchez Argüello, gerente de ANSES en Guaymallén. Gervasio, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias, Fernando. Bueno, arrancaba un poco el programa haciendo quizás una línea de tiempo, ¿no? En cuanto a qué se hizo en una gestión anterior y después el presidente Mauricio Macri hablando acerca de la jubilación. Para hacer un repaso, un diagnóstico, un balance, si se quiere, ¿qué lugar les dio el Estado a los jubilados a lo largo de la historia? ¿Cómo se ha ido transformando eso?
El tema de la problemática de los jubilados tiene dos ramas esenciales. Una, cuánto ganan o cuánto cobran, y la otra, el tema de qué atención de salud reciben. Bien. Sin duda alguna que en los últimos años, recordemos, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero sus papás o sus abuelos recordarán la lucha de Norma Plack cuando se pelea con Cavallo y le dice, Cavallo, y yo gano 10.000 pesos, que eran 10.000 dólares. Y ella le dice, sí, yo gano 200. Esa diferencia hoy, lamentablemente, se mantiene. Es decir, han pasado sucesivos gobiernos y lo que es la mínima de los jubilados o el promedio no tiene nada que ver con lo que ganan, por ejemplo, los diputados, senadores, los jueces, los funcionarios de la FIP, de la aduana, etc. Yo les digo que la mínima, he visto casos que son asombrosos. Uno dice, son 7.200 pesos. Yo he visto bonos de la mínima de 5.400 pesos. Yo les pregunto, frente a la inflación, Sí, ¿cómo? de ayer, de ahora, de hace 20 años, ¿cómo hace un jubilado para sobrevivir con 5, 7, 10, 15.000 pesos? Es decir, para sobrevivir con menos de la canasta básica. Y esto, reitero, no es un tema solamente de ahora. Lo de ahora es la consecuencia de varios años en que los jubilados hemos sido, digamos, el pato de la boda. Los recursos, ya lo decía mi papá hace 50, 60 años, los gobiernos lo primero que hacen es meter la mano adentro de la bolsa de los jubilados. O sea que es un reclamo, este es un reclamo histórico, digamos, de años y años, más allá del gobierno, ¿no? Digamos que es una vergüenza histórica. ¿Por qué? Porque ese dinero no les pertenece a los diferentes funcionarios que han pasado a través del tiempo. Ese es dinero de los jubilados que hemos aportado, en mi caso casi 40 años, y bueno, yo les diría que, por ejemplo, cuando sale la ley en el 2008 y la expresidenta veta el 82% móvil, ¿qué es lo que hacen? El dinero de las AFJP se lo mete adentro del ANSES. Estamos hablando en ese momento de 800 millones de dólares. Hoy hay 1.000, han pasado 9 años y hay 1.000, o sea que a pesar de la inflación no ha crecido para nada. ¿Por qué? Porque con el dinero de los jubilados se han pagado fútbol para todos, notebook, automovilismo, etc. A mí me parece una verdadera aberración. Un tipo que corre carreras de auto es porque tiene Dinero un como millón para de hacerlo, pesos obvio. para comprarse un auto para hacerlo bolsa si hace falta. Sí. Un jubilado no lo tiene. Y recién mencionabas algo que me quedó picando. Hoy por hoy la jubilación mínima está en 7.200 pesos, pero mencionabas de que vos has visto bonos que son de 5.000, 5.200. ¿Por qué esta diferencia? Si la mínima es 7.200. Mire, no sé, eso tal vez lo pueda explicar mejor Gervasio, como las diferencias que hay con el tema de la reparación histórica. Hay gente que ha recibido 60 pesos, 80, 100, 200 pesos y otros que han recibido 15.000 pesos de aumento. Claro. Entonces usted me dirá, ahí es porque se toma el primer salario, la primera remuneración y de ahí arranca la diferencia. Me lo digan como me lo digan, yo no lo entiendo. Y pasemos a Gervasio a ver si nos lo puede explicar entonces. Bueno, en principio lo de... Pobre, no lo pongan. No, digo... Estamos para eso. Lo de las diferencias en cuanto a la mínima, en los casos que has visto, que hemos visto todos, que cobran menos de 7.300 pesos, son los que tienen descuentos o créditos de Argenta o algún otro descuento fijo que se hace por sistema, o los que están en moratoria. Recordemos que muchísimos jubilados accedieron a la jubilación a través de la moratoria que les permitía comprar años anticipadamente, que los iban a devolver después durante 5 años prorrateados, y ese descuento hace que la mínima no sea lo que hoy lo lleva, sino que se le computa
esa diferencia. Convengamos lo siguiente, hoy la canasta básica para un matrimonio de jubilados está entre 15 y 17 mil pesos. Si gana menos de eso, es pobre. Totalmente de acuerdo. Entonces hay millones de jubilados en la Argentina que son pobres, porque ganan menos de eso. Sin duda, los dos grupos objetivos del gobierno son los niños y los adultos mayores, porque históricamente se los ha dejado de lado, sobre todo a los adultos mayores. Se pretende, o lo que se quiere llegar a hacer, es que esta diferencia, que es real y que no la negamos, desaparezca. Que no puede ser que estén cobrando 7.000 pesos, 5.000 pesos en muchos casos, cuando lo que necesitan mínimo para no ser pobres son 15.000. ¿Cuál es el porcentaje más o menos de jubilados que cobran la mínima? ¿Lo manejás a nivel nacional? Porque yo sé que son 6.900.000 aproximadamente jubilados. En total, pero ¿qué porcentaje estarían ganando la mínima? No sé, la verdad que no lo sé. Bien. ¿Y cómo se apunta a estos cambios que estás diciendo vos, de que ahora el gobierno sí quiere apuntar a ese sector que fue relegado, como dijo históricamente Edgardo? ¿Cómo se puede creer que eso puede cambiar ahora? Bueno, principalmente con hechos. Por ejemplo, lo que ahora vivimos, que no es suficiente, que el aumento que se le dio a los jubilados y a los pensionados ya supera la expectativa de inflación. O sea que por lo menos en este año le han ganado a la inflación. La idea es que cada vez la inflación sea menos y el aumento se mantenga o incremente. Y de esta manera no solamente económicamente, sino también, que cuesta mucho porque, insisto, no fue que nos dejaron algo simple de manejar o con muchos recursos que administrar, era todo lo contrario, era un desorden. ¿Qué les dejaron? ¿Cómo se los dejaron? Contanos un poco eso. No sé si se puede explicar. Es lo que se hizo, para graficarlo más o menos, era como tener un sótano, sí, con la luz apagada, abrir la puerta y mirar. Si uno ve toda la oscuridad y dice, bueno, acá está todo normal, no pasa nada. Lo que hicimos nosotros fue prender la luz del sótano y ver que era un desastre. Estaba inundado, había papeles viejos, ratas, cucarachas, mugre y sin recursos. Es más, tal vez ni siquiera podemos prender la luz porque no había energía. Fue una locura, un desorden. Y no solamente eso, sino que dentro del mismo organismo habían personas que actuaban libremente de manera ilícita en detrimento de los beneficiarios. Había en distintos lugares de Mendoza. Si vos querías jubilarte, tenías que contratar un gestor que conocía a alguien en la ANSES, que si no le pagaba no te salía la jubilación. Y no es que había que pagar, todos los trámites de la ANSES son gratis, son gratuitos. Pero habían ciertos vivos que manejaban información como propia y se aprovechaban de eso para sacarle provecho. Y mientras tanto los perjudicados eran jubilados que ni siquiera iban a cobrar mucho, cobraban la mínima y tal vez eso era el único ingreso que tenían. Claro. Estas personas... ¿Esas denuncias las han recibido ustedes? Claro, el tema pasa porque sale la ley de reparación histórica con un nombre muy lindo, muy pomposo. Y en primer lugar nosotros el día 7 de agosto, o sea, a días de sancionar la ley del año pasado, dijimos que para nosotros era una ley de desilusión histórica, no de reparación, sino de desilusión. ¿Por qué? En primer lugar, porque no llega a todos los jubilados como cree la mayoría de la ciudadanía. Está llegando a 1.200.000, 1.400.000 jubilados, que son aproximadamente el 20, el 40 o 30% del total de la masa de jubilados del país. Aclaremos que hay distintos regímenes que están excluidos, como el caso de los docentes, AFIP, empleados de aduana, Fuerzas Armadas, jueces, etcétera, que están excluidos naturalmente por la propia ley. Pero en el resto es aproximadamente el 25-30%. ¿Cuánto se les ha recompuesto? Miren, no es por hablar del caso personal de uno, ni por decir estamos en contra de esto y estábamos a favor de lo otro. No, de lo que había antes, en lo personal estoy absoluta y totalmente en contra. Nos robaron a todos los jubilados centenares de miles de millones de dólares. Por ejemplo, la transferencia de las AFJP.
el dinero que los jubilados teníamos puesto, en mi caso eran creo que algo de $22.700, aparte de lo que se pagaba normalmente la empresa, los que teníamos relación de dependencia. Bueno, esos $22.700 desaparecieron, entraron a un pozo negro que para saber dónde está o intentar que se lo devuelvan o la otra, acreditárselo en años de servicio como dice la ley, como obliga la ley, hay que hacer juicio. Y por eso es la cantidad de juicios que no han disminuido a la cantidad que había antes de la reparación histórica. ¿Y por qué no disminuyen? Porque siguen apareciendo problemas, necesidades, porque no se devuelve ese dinero que era nuestro le corresponde, exacto. y que hoy es del Estado. Miren, yo les voy a dar una cifra que estuve en un plenario en Buenos Aires, los va a asombrar. De los 1.100 millones, de los 1.000 millones de dólares que hay hoy, habían 800 que eran nuestros. En 9 años solamente han aumentado el 20%. ¿Cuál ha sido la inflación en 9 años? Pongámosle el 15, el 20%. O sea que ese monto debería ser por lo menos de 2.000, 2.500 millones de dólares. ¿Qué ha pasado con el resto? Ahora, ¿qué sucede con los 1.000 millones de dólares que quedan? El 60% están en títulos de la deuda pública, que es la deuda del Estado, la deuda intraestado, digamos, que el Estado argentino le debe al Fondo de Garantía a nivel nacional y sustentabilidad. Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que la ley claramente dice deberá mantenerse o incrementarse. Sin embargo, acá se regalaban notebook, fútbol. Ahí nos vamos a meter también después en esas cosas, ¿no? Que supuestamente vienen a reparar, pero no lo reparan. peor es que le hemos dado crédito a empresas extranjeras. Te corto, Edgardo, porque tenemos que ir al corte, pero también me quiero quedar con el tema de la estatización de las FJP, porque también se empezó a ver si, bueno, estaba todo tan mal que una de las especulaciones era, bueno, volvamos atrás. Lo dejo para el próximo bloque. El sistema de reparto, tal cual. Lo dejo ahí para que lo pensemos durante el corte. Recuerden que ustedes pueden participar a través de redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Estamos hablando de los jubilados, de la situación actual y haciendo un repaso también acerca de cómo ha sido la historia en relación a los jubilados argentinos. Vamos al corte y enseguida continuamos con más Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos, seguimos hablando de los jubilados, del sistema jubilatorio en nuestro país. Tenemos a Edgardo Civiteban, presidente de la Federación de Jubilados Mendocinos, y Gervasio Sánchez Argüello, gerente de ANSES en Guaymallén. Y vos, Marcelo, tenías una pregunta ahí dando vuelta. Sí, bueno, estábamos hablando recién cuando Edgardo mencionaba lo que fue el robo de sus aportes. Me preguntaba si se sentiría más tranquilo si el sistema de jubilación volviera a ser privado o si prefiere que siga siendo estatal, solamente que bien administrado. Yo no conozco empresas privadas que administrando bienes de terceros hagan las cosas de manera tal de no tener gerentes, subgerentes, secretarias, viajar, etcétera, como hacían los de las AFJP. Son pésimos administradores, administran bien las cosas de ellos. Es decir, los bancos, digamos, han sido el mejor negocio en los últimos años. No desde ahora, la época de los militares. Ya viene siendo desde hace muchos años el mejor negocio como consecuencia de que gozan de una libertad económica que no tenemos la mayoría de los actores de la economía, que no tienen los profesionales, ustedes, los estudiantes, que no tienen la mayoría de los ciudadanos. Estos pueden subir, bajar las tasas, comprar dólares, hacer operaciones en títulos, etcétera, sin ningún problema. El Banco Central está como dibujado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Que ellos me vayan a administrar mi dinero?
No, ya me lo administraron y me lo robaron. Entonces, consolidar para dar nombre y apellido, porque si no parece que uno está medio como restringido, comprometido. Consolidar se quedó con $22.700 míos. ¿Qué hizo? Según ellos se los pasaron al ANSES, pero el ANSES dice que nunca los recibieron. Bueno, a ver, en el medio alguien se los quedó. Este es un juego de pirata. Entonces, en algún lado están. Pero no es mi caso, multiplíquenlo por millones de personas. Sí, son muchos. Entonces armamos una masa de dinero tan grande que el que la maneja, el que la administra, tiene el poder que tenían ellos, de tener grandes oficinas, secretarias, que esto, que lo otro, viajar. Por ejemplo, en el caso tuyo que estás dentro de ANSES, ¿hay alguna posibilidad de que esto se privatice o no? Pregunto desde el desconocimiento. Por lo menos ideas o planes para hacerlo no están, y más con los antecedentes. ¿Qué vaya a suceder en el futuro? No lo sé, pero no es algo que esté en agenda ni que se haya planteado siquiera. Entonces no sería viable. No, hoy no. No, esperemos que no. Ahora, dentro de esta situación que mencionabas que cuando llegaron a ANSES se encontraron, ¿podrías llegar a ejemplificar la situación? ¿Qué fue lo que encontraron que estaba tan desordenado? ¿O qué fue lo que había que encontrar y que no había? Mucha desidia, muchos atrasos con los expedientes. Algo que planteamos el primer día fue entender o concientizarnos que un expediente es una persona, es una familia y una historia detrás. Se los tomaba como meros papeles. Entonces vos tenías, yo entré en mayo del 2016 y había un expediente del 2012. O sea, una persona que del 2012 estaba esperando una respuesta de ANSES. Y así para adelante, ¿no? Entonces no solamente tuvimos que entrar para plantear un nuevo esquema de trabajo, sino que resolver cosas de muchos años para atrás, que todavía estamos terminando de corregir. Bien. Sería doble gestión prácticamente. Más o menos, bueno. Y sí. En este caso de inoperancia, sí. ¿Se encuentran también algunos empleados que no estaban ejerciendo bien sus funciones? Te pregunto puntualmente por el caso que bueno trascendió en los medios hace poco más de un año, de la expulsión de 5 empleados, creo que eran de ANSES. Sí, 5 de la UDA de Guaymallén, en total fueron 21. Bien. El caso particular de estos despidos, de estas desvinculaciones, fue por un tema de los medicamentos, ¿no? No, eso fue en el PAMI. Acá lo que pasó fue que distintos empleados figuraban como en comisión en Malargüe, justo en una época de campaña, donde el anterior jefe regional era candidato, y por esas comisiones se pagaba dinero, y estas personas, estando en Malargüe, aparecían en nuestras oficinas en Guaymallén, en el caso nuestro. Entonces era un poco raro. Claro. O sea, estaban allá, pero estaban acá, igual cobraban, pero trabajaban acá. Muchos tal vez ni sabían que eso estaba sucediendo, pero sin querer eran cómplices, muchos eran cómplices conscientemente, pero no solamente ese tipo de situaciones, sino que vos pensás que si desde la cabeza se plantean ese tipo de cuestiones, el último interés era servir a la gente. No, había un interés político. En cuestiones políticas y económicas. No sé si vale, ¿no? Pero como para empezar a meternos un poco en el tema del sistema de salud, se habló mucho tiempo también de que pasaba o sucedía lo mismo en el PAMI en cuanto a esto, ¿no? ¿Qué se encontraron? ¿Qué había en cuanto a la famosa herencia? Metámonos ahí, en el sistema de salud. Ahí Edgardo puede hablar mucho porque ellos hicieron una denuncia. Bueno, por favor, Edgardo. Gracias por la pelota. El tema del PAMI es típicamente lo mismo que ha pasado con el ANSES. Hay que decir las cosas como son. Una banda entró a manejar dineros que no eran de ellos. El dinero del PAMI no es cualquier dinero. PAMI es la obra social de los jubilados. Por ley debió haber sido levantada la intervención. Claro, está intervenida desde el 2002. La ley decía que iba a durar 180 días la intervención de PAMI. Y sin embargo llevamos un poco más. 14, 15 años intervenidos, con una sola persona que decide sobre los 5 millones, 6 millones de jubilados. Entonces, si falta plata, y le quitamos los medicamentos o le bajamos la calidad de las prestaciones en las clínicas y sanatorios. Nos hemos olvidado la época en que
viajábamos los jubilados con recursos para turismo suministrados por el PAMI. Disculpame que te corte, tenemos que ir a resolver una cuestión técnica, pero enseguida retomamos rápidamente con el Distintos Parecidos para que continúes tu respuesta también y sigamos el debate acerca de los jubilados en nuestro país. Vamos a un corte y ya volvemos con más Distintos Parecidos. Bien, resuelto el problema técnico, continuamos en Distintos Parecidos hablando de nuestros jubilados, del sistema jubilatorio de nuestro país, y nos quedamos un poco ahí a la mitad con respecto a tu respuesta, Edgardo, en cuanto a la situación del PAMI y el sistema de salud de nuestro país. Si fuera buena la situación del PAMI, no hubieran reducido los medicamentos, no hubieran quitado muchos servicios que hace muchos años que se daban y que ahora no se dan. Lo que sucede es que, como dije recién, lamentablemente fue administrado por una banda. Una banda que desde Máximo Zacarías, ponerle nombre y apellido, está preso, que contrabandeaba con ambulancias. A ver, ¿cómo hicieron? Contrataron ambulancias que ellos mismos compraron, entonces iban y estacionaban abajo de los aviones que traían efedrina, que es la droga, dicho sea de paso, que genera mayor utilidad. Si yo les digo el porcentaje, ustedes no me lo van a querer creer, pero este estudio lo hizo el doctor Eduardo Coca hace 20 años atrás. La efedrina les produce a los laboratorios y a todos aquellos que la procesan el 22.000% de utilidad. Es decir, ponen un peso y reciben 220. Eso lo paga el PAMI, lo pagamos los jubilados, con malas prestaciones, con clínicas donde la gente no quiere ir. Por eso es que van, por ejemplo, a hacerse atender, y eso no en cualquier provincia, acá en Mendoza también. El gobierno de la provincia le debe a PAMI 115 millones de pesos por gente jubilados que se han hecho atender en el Hospital Central o en el Shestakov o en cualquier lado. Edgardo, vos hablabas, perdón que te corte, pero vos hablabas de que le quitaron algunos servicios. ¿Qué servicios, por ejemplo? Bueno, dije, el de turismo, antes se le daba el 100% de los medicamentos a todos los jubilados, ahora hay que ser crónico o acreditar realmente de que uno tiene una enfermedad que le lleva a ser crónico y que además no tiene capacidad. Y entre esa capacidad se decía, por ejemplo, no tener un auto de menos del 2007. A ver, claro, son muchas las cosas que hay Ahora, que demostrar. Me pregunto, ¿no? En cuanto a lo que nos estaba contando Edgardo y en función de lo que se hizo en cuestiones anteriores, pero digo, ¿eso habilita o posibilita que hoy no haya una cobertura del 100% de los medicamentos o que centros de salud dejen de atender PAMI? O sea, ¿una cosa habilita a la otra? No, para nada. Si tuviera el dinero que debería estar en el PAMI y los ingresos no fueran ocupados para otras cosas que nada que ver. Yo recuerdo que hace aproximadamente 3 años sacaron 5.000 millones de pesos que fueron a rentas generales. Una cifra que, bueno, es plata, ¿no? En ese momento eran dólares más baratos que ahora. Otro tema es el aumento del personal. PAMI ha tenido siempre un promedio de entre 7 y 8.000 empleados. Además, la ley dice cuántos deben ser y cómo deben ingresar, como en el caso del ANSES, que deben ingresar por concurso. No ingresa nadie por concurso. De 10.000 empleados se pasó a 22.000 empleados, para atender prácticamente la misma cantidad de jubilados. O pónganle los que entraron como ama de casa, la jubilación, las prestaciones universales, etc. Pero de cualquier manera, es una cantidad impresionante. ¿Y saben qué es lo malo? Yo soy muy defensor del federalismo, que el 80% de los gastos se producen en Buenos Aires. Entonces a mí me enerva. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, el director de PAMI Mendoza no puede nombrar una secretaria, pero en Buenos Aires se nombran 120 gerentes, subgerentes, jefes, jefecitos, secretarias, etcétera, andan en automóviles, tienen celulares. Bueno, basta de eso. Totalmente.
Ahora, Edgardo, federalicemos un poco el país, que nuestros gobernadores, nuestros legisladores defiendan realmente los intereses. Totalmente. Bueno, recién hablando de la gestión anterior, que obviamente hizo muchas cosas mal, nos dejaste un lindo titular diciendo de que se contrabandeaba con efedrina y demás. Bueno, muchas cosas por corregir, pero con respecto a este, ¿considerás que hay ciertos laureles que se han perdido y que es difícil que se recuperen? Lo que estabas hablando de los medicamentos es uno, inclusive el servicio de ambulancias para los jubilados. Exactamente. Ha cambiado el servicio, ya solamente son atendidos cuando se trata de una emergencia, no una urgencia, o sea que tiene que ser un código rojo, una situación de extrema gravedad debido a muerte, si no, no va a la ambulancia. Estas situaciones que van cambiando, son laureles que se pierden y que... Hay algunas cosas que Sí. andan mejor. Bien. Y otras que siguen igual. Entonces, y otras no tan mejor. Por ejemplo, el tema de los medicamentos para los adultos mayores. Sí. Hay gente que, si está ganando 7.000 pesos, no puede pagar 2.000 o 3.000 pesos Totalmente. de medicamentos. Obvio. Esto que quede claro, es decir, no es que uno proteste porque le quitaron, no, es porque la gente no puede tomar los remedios. Si no los consigue, los hijos les dan dinero. Entonces, algunas cosas están bastante mejor. Hay más organización, digamos, hay más pureza administrativa. Pero, Esto es muy importante. pero ¿qué pasa cuando de repente se lee que centros de salud van a dejar de atender? Se me ocurre el hospital Santa Isabel de Hungría, por ejemplo, que dejó de atender. ¿Qué respuesta se les da hoy inmediata, más allá del análisis que podemos hacer de lo anterior? ¿Qué respuesta se da hoy inmediata? Tengo entendido que habían pasado de la Sociedad Española de Socorros Mutuos hacia Santa Isabel y después Y en sociedad también había dejado de atender. o sea, habían Sí, sí, migrado sí. hacia allá y después Santa Isabel no quiso renovar contrato, no quiso seguir y se tuvieron que repartir esa nómina de personas en el resto de los hospitales habilitados. Claro, Pero la respuesta es esta. ¿Qué clínica no digo de primer nivel, de más o menos nivel tiene como prestadora PAMI? Esa es la que nos estamos preguntando. La única o la mejor que había era Santa Isabel de Hungría. Pero ¿qué sucede? Que no le daban los costos y además no cobraba. Bueno, esto es lo que ha llevado al deterioro que hay y que muchos, es una frase muy conocida y esto no va contra los funcionarios actuales ni nada, esto es viejo, los arreglos de las clínicas, de los médicos. Mire, yo le digo esto. En Mendoza hay 300 prestadores médicos, más laboratorios, más clínicas, más esto, más lo otro. ¿Cuántos auditores creen que hay? Para toda la provincia. Imagino que no... 6. Ah, iba a tirar un número de 2 cifras, pero... ¿Se imaginan que es absolutamente imposible Bueno, ¿y cómo controlar tiene que con 6 responder el personas? Estado hoy, actualmente, frente a eso? ¿Cuál es una acción que se debería llevar inmediata? Mire, la verdadera participación de los jubilados, pero la verdadera participación a través de gente honesta, porque ha habido épocas en que han estado algunos jubilados y les digo que parece que se contagian de los males que hay en el sistema. Entonces, aprenden, al mejor estilo argentino, aprendemos las cosas malas más rápidas que aquellas que deberían ser verdadero ejemplo, ¿no? Tomamos los ejemplos de Favaloro o de Oñatibia, que costó la caída del gobierno de Arturo Illia por luchar y enfrentar a los laboratorios por el tema de los medicamentos. Es uno de los negocios más grandes que hay. Y en la Argentina sigue siendo lo mismo. Y nos encontramos con el problema de que si se dan los famosos genéricos, no tienen las drogas que dicen que deberían tener. Entonces, al adulto mayor hay que darle 3, 4 veces la cantidad de pastillas para que le produzca el mismo efecto que un buen laboratorio le daría con una. ¿El sistema de salud en la Argentina está planteado o está adaptado a la atención de jubilados Yo creo actualmente que- o falta? No, estamos en un déficit y no solamente como para atender a los jubilados, sino a la población en general. En Mendoza hacen falta más, en el país, pero específicamente en Mendoza, más hospitales y de calidad. Los que tenemos, que son los más prestigiosos, también son antiguos. O sea, hay que plantear una inversión grande en cuanto a salud.
que creo que se está encarando. Lo que pasa que, de vuelta, esto es un proceso muy largo, muy largo. Recién, después de pasado un año de haber asumido, yo creo que recién la gestión empezó a poder pensar en hacer más que en resolver contingencias y emergencias. Pero es algo que se plantea y lo importante es que se entienda y se reconozca que está esa necesidad. De ninguna manera estamos conformes ni nos quedamos, ni pensamos que es suficiente lo que estamos ofreciendo como Estado. Hay que hacer mucho más, pero lo principal es reconocer el déficit. ¿Cuál es la situación actual en la que se encuentran? Porque dijiste que se encontraron con un sótano, con la luz apagada, sin luz, y la situación actual, ¿cuál es? ¿En cuanto a qué? En cuanto a todo lo que tenga que ver con ANSES. Bueno, hoy en realidad, tomando desde el punto de partida de cómo ingresamos, se ha avanzado muchísimo, sobre todo con lo que comentaba antes, que es la antigüedad de los expedientes, la accesibilidad, la información. Lo que se está tratando de hacer es llevar la información hacia la gente y no que la gente tenga que acercarse a buscar la información. Tratar de enseñarles a los beneficiarios en general, no solamente a los jubilados, en cómo hacer los trámites tal vez a través de internet o de la telefonía. Complicado igual eso, ¿no? Sí, porque bueno, a un pero jubilado decirle que maneje el mouse lo es, pero obvio que va a necesitar del No nieto. lo subestimemos igual, porque hay muchos que sí, pero es difícil. Justamente Te lo digo por caso propio. Tal cual, sí. Mis padres me tienen que pedir a mí ahora cada vez que tienen que sacar un turno. Tengo que ir yo hasta la casa para sacarle... Exactamente. Seguro, hay que contemplar todas las posibilidades. Esa, a eso es lo que una de las ideas es esa, que empezar también a generar más relación en la familia. No, yo voy a comer todos los días, pero digo, pensar en el jubilado muchas veces es también ver cuáles son sus recursos. Sí, por eso es más cómodo llamar por teléfono y nada más. Por eso también le damos un papel fundamental a las entidades intermedias como los centros de jubilados, las uniones vecinales, los clubes. Lo que se está haciendo es tratar de capacitarlos a ellos técnicamente y con información por dos motivos. Primero, para que la gente no se tenga que trasladar hasta el ANSES, pagar un micro, un taxi o lo que fuera, sino que se pueda acercar a su centro de jubilado o a su unión vecinal y de ahí conseguir la información. Y nosotros, al haberlos capacitados, tal vez allí mismo que ellos usen la computadora y los asesoren y demás. No pretendemos que aprendan a manejar una computadora como un joven que nace con un teléfono táctil en la mano, pero sí lo que entendemos es que es una necesidad, por los tiempos que corren en el mundo, de empezar a incorporar las tecnologías para facilitar los trámites y la vida de la gente. En el caso de los cobros, ¿son siempre presenciales en ANSES? ¿Tiene que ir la persona que tiene el beneficio de jubilación o de sea? Bueno, primero en ANSES no se paga nada. Nosotros lo único que hacemos es otorgar beneficios y ellos van a cobrar a los bancos o a los correos oficiales. Claro, pero me refiero si este tipo de beneficios siempre tiene que ser de modo presencial que lo reciba el beneficiario. No necesariamente, si es una cuenta bancaria lo pueden hacer a través de una tarjeta de débito asociando un CBU. Y en el caso de los correos sí es la persona beneficiaria o bien un apoderado que se pueda designar, que eso también se hace en ANSES. Recién me quedaba... Con respecto a eso le quiero preguntar justamente a los protagonistas, ¿qué proponen ustedes en cuanto a este sistema de trámites? ¿O cómo Yo creo que ha mejorado bastante. Lo que me parece que es llamativo es no tener en cuenta quiénes son los destinatarios de algunas medidas que se van a tomar y que ya se están tomando. El jubilado, la mayoría de los que tienen más de 75, 80 años, no nacieron con la tecnología como ustedes. Mis nietos manejan el celular, manejan la computadora, pero la mayoría de los jubilados no tienen la menor idea. Yo recién le decía a Gervasio, me lo apagás el celular y después me lo prendés. Eso pasó en el corte, tal cual. Claro, entonces, ¿qué sucede? Y eso que conozco bastante de computadora, bueno, hemos logrado un convenio bárbaro con la empresa de tecnología más grande de la Argentina. Nosotros creemos que el jubilado que todavía está con capacidad para instruirse, debe acceder a las tecnologías modernas. Y por eso es que estamos permanentemente viendo a ver si le podemos hacer llegar un celular. Yo les muestro el mío, tiene unas letras así grandotas. Ustedes me dirán en broma, no, en serio, son celulares especiales para adultos que han sido tomados del primer mundo. Que aparecemos siempre un poquito atrasados respecto de lo que es el avance de la tecnología.
nosotros, pero no se le puede pedir a los jubilados, volviendo a la pregunta, no se le puede pedir a los jubilados que sepan manejar un home banking, porque no sé si muchos empleados de banco lo saben manejar. Entonces, hay que facilitarle las cosas. ¿Y cómo se les facilitan? Bueno, a través de, hoy existe el correo electrónico, que no es tan complejo como un home banking. Hoy existen diferentes medios como para que la tecnología llegue, pero no abruptamente. Mucha gente no está preparada. Obvio, que sea optativo, para en el eso. caso de los que puedan sacar el turno por internet, bárbaro, pero quienes quieran seguir a lo mejor con su médico de cabecera, porque mucha gente es reticente al cambio también, más allá de que está buenísimo de que se incorporen a las nuevas tecnologías. Mire, una alternativa sería, por ejemplo, que todos los bancos pudieran atender mediante una red, ya que tienen, están todos interconectados con el ANSES, que todos los bancos y todas las sucursales pudieran atender a cualquier jubilado en cualquier parte. Esa es una alternativa que desde ya la pongo a entera disposición. Sí, y me parece que está bueno para dejarlo para el próximo bloque en cuanto a la accesibilidad que se les puede generar en todas las instituciones, en todos los organismos, para que los jubilados no sean extraños al momento de estar haciendo un trámite. Me parece que está bueno lo que está diciendo Edgardo, para también dejarlo para un próximo bloque. Nos tenemos que ir a una tanda chiquita, pero continuamos rápidamente con distintos parecidos, hablando de los adultos mayores, del sistema jubilatorio de nuestro país. Eso es lo que estamos hablando hoy en distintos parecidos. Vamos al corte y enseguida continuamos. Continuamos en distintos parecidos, llegamos al último bloque y vamos a ir rápidamente porque nos quedan varios temas ahí dando vuelta, pero antes vamos a pasar por las redes sociales para ver qué se opina allí acerca del tema del día de hoy, jubilados, el sistema jubilatorio de nuestro país. Alguien dice #salud, ¿qué hacemos con los pobres jubilados? PAMI sigue careciendo de médicos y en Argentina la salud es un caos, dice esta persona. Dice, creer en una Argentina mejor sacándole el sueldo a los jubilados, no entiendo cómo les da la cara. Dice esta persona, dice, hay 1000 problemas con PAMI, quitaron medicamentos subsidiados, jubilaciones por incapacidad y en Mendoza están sin cobertura, opina esta persona. Yo soy de Mendoza y aquí las jubilaciones como la suya tienen muchos beneficios en todo, hasta para tomar un remis, dice esta persona. Bueno, lo ponemos ahí en duda. Reparación histórica que el anciano acepta para tener unos pesos más, pero no es lo justo y ellos creen que es un acto dedicado del gobierno. ¿Querés aportar algo ahí? Con respecto a la reparación histórica. Para dar un pantallazo general, la ley de reparación histórica no solamente se refiere a la oferta que se le hace al jubilado, sino también la pensión universal al adulto mayor, que es para todos aquellos hombres y mujeres mayores de 65 que no tengan los aportes suficientes o que no tengan los aportes ninguno para poder jubilarse. Se les da este beneficio de esta pensión que también tiene PAMI. Los fondos no salen del ANSES sino del Tesoro Nacional. Y los requisitos, como les decía, tanto para hombres como para mujeres, ser mayores de 65. Y en el caso de los extranjeros, tener residencia, ser residentes durante más de 20 años o naturalizados por más de 10 años. La reparación histórica no es obligatoria. Es una opción que ve el gobierno, primero por la cantidad de juicios que estaba teniendo, y segundo también para acortar los tiempos. Lo que da la reparación es la certeza de cobrar en un momento y no esperar años y años para que salga un juicio, que salga o no salga, que sigan apelando, etc. Para los que tienen juicio se les ofrece un retroactivo, más el sueldo reparado, y para los que nunca hicieron juicio, que tal vez ni siquiera sabían que podían hacer juicio, también se le hace esta oferta. Si una persona, como hay muchísimos casos, la reparación es de 50, 100 pesos, que en general son las personas que no hicieron juicio, tienen la libertad de rechazarla y iniciar una acción legal. O sea, es importante aclarar que es opcional, nadie está obligado. Y también es importante aclarar, que esto hemos trabajado mucho con la Federación y con Edgardo, que el abogado patrocinante que necesitan lo paga el ANSES. No tiene necesidad de pagarle a nadie el jubilado. Bien, ¿se pueden acercar a la Federación para tener ese asesoramiento también? Sí, firmamos un convenio con el director de ANSES, Irbazo, mediante el cual la Federación de Jubilados Mendocinos es la única en todo el país, digamos, presta los servicios de los abogados sin que ellos le cobren a los jubilados absolutamente nada. Solamente van a cobrar lo que les pague ANSES. Este es uno de los grandes
de las grandes cosas que hemos podido hacer desde la Federación, porque si no hubieran caído en un sistema en el cual los 108.000 jubilados que están en la reparación histórica, pongámosle a una o dos cuotas que les cobraban, deberían haber desembolsado más de 240 millones de pesos. Ese dinero se los hemos hecho ahorrar en la Federación de Jubilados a todos los adultos mayores. De ahí que, bueno, nosotros destacamos el tema de el ANSES, pero también tenemos claro que fue como consecuencia de que el Colegio de Abogados y particularmente un grupo de profesionales previsionalistas se negaron a no cobrar. Qué bueno que lograron justo este reconocimiento, pero me quiero ir con vos, Gervasio, el tema de la edad. Dijiste 65 años, está en debate el tema de la edad, si se sube, si no se sube la edad de jubilación. ¿Cómo está esto? No, es algo que siempre, yo por lo menos yo siempre lo he escuchado, no está en agenda, no es algo que se quiera hacer, y en el caso que así fuera, tiene que ser un proyecto de ley que vaya al Congreso y que el Congreso de la Nación lo apruebe y lo trate. Yo creo pero que si no viste que está en agenda, se ve mucho en los porque medios. Se habla mucho del déficit fiscal, ¿no? Del país, entonces sería una forma de... Pero ese no es déficit fiscal, ese es plata de los jubilados. Bueno, Claro, pero ahí está puesta la discusión. No es la idea y por lo menos no se discute internamente dentro del gobierno, no es algo que esté en agenda. Bien, porque se había Bueno puesto en saberlo, agenda. sí. Había estado en agenda, Sí, tal cual. Recién, Gervasio, estabas hablando de la situación de los hospitales en la provincia, que decías que faltan hospitales. Ahora, ¿qué pasa con aquellos hospitales privados que sacan un beneficio mayor todavía del que deberían de sacar con PAMI? Estoy hablando de situaciones donde hay operaciones que no debieran a lo mejor ser operaciones, que están lucrando de más. Está esta situación, ¿no? ¿Se da? Supongo que sí, la verdad que no estoy interiorizado en el tema, pero de vuelta, lo que tiene que hacer el Estado es procurar que todos los ciudadanos tengan acceso a la salud gratuita y después, mediante las empresas privadas que también ofrezcan el servicio, regular y encargarse de que si hay algún tipo de situación que no corresponda, bueno, aplicar las sanciones necesarias. Pero sí, la tarea del Estado es procurar que este servicio se preste a todos por igual. Bien. A ver, en la Argentina desde hace muchos años que nuestros políticos se ocupan de las próximas elecciones, como dice el dicho, y no de las futuras generaciones. ¿Qué es la diferencia con un estadista? Que piensa en lo que va a pasar en el futuro. Nuestro país, nos guste o no, fue planificado hace 100 y pico de años atrás y de ahí poco ha cambiado. Seguimos siendo agrarios, seguimos siendo con una industria mediana, pero salud, pongo primero la salud, porque es la vida. En el caso de los jubilados, entiéndase bien, es la vida. La gente se muere, entra viva a algunas clínicas y sale muerta. Vivienda y educación. Los tres roles fundamentales del Estado. Respecto de la salud, y esto sí es para ustedes una primicia y sobre todo en el lugar donde estoy, nosotros hemos solicitado, hemos propuesto que el hospital escuela, el hospital que antes conocido como ferroviario, preste servicios, podemos firmar un convenio con la Federación de Jubilados. Esto me gustaría hablarlo con el rector o el decano, ya que estoy acá, supongo que estarán viendo el programa. No puede ser que en este momento, según me dicen médicos de adentro, donde hay muy buenos profesionales, el hospital escuela, reitero, el ex ferroviario, así lo conocen los adultos. Actual hospital universitario. Bueno, hospital universitario tiene excelentes profesionales, ahí van los jóvenes que están estudiando a hacer sus prácticas, etcétera, y me dicen que hay cerca de 150 camas que están desocupadas. Esto mismo pasa en el Hospital Central, donde hay un sector que también está desocupado. Mientras tanto, adultos mayores siguen enfermos o siguen contagiándose o siguen muriéndose, que es lo más grave. Entonces esto no es discurso, esto es ver cómo encontramos las soluciones juntos. Claro. Bien. Cómo la universidad, por ejemplo, se brinda a la comunidad
a través de los jubilados. Exactamente. Bueno, Eso vamos... es un pedido que hacemos. Tal cual, queda hecho. Aprovechando Queda este hecho. medio. Perfecto. Apuntar al tema de los políticos, en el caso, por ejemplo, hoy salió Sergio Massa hablando del 82% móvil. ¿Cómo utilizan, o se utiliza, se manipula justamente siempre esto a nuestros jubilados en momentos de campañas? No sé cómo lo ves vos. Bueno, el caso de Sergio Massa es curioso. Mejor ni hablar, por lo menos. Es curioso porque justamente cuando él era jefe de gabinete, Cristina vetó el 82% móvil y ahora en ese momento parece que no se dio cuenta o tal vez estaba haciendo otra cuestión. Y ahora sí le da relevancia. Es una lucha justa. Yo creo que hoy las condiciones es imposible poder cumplir con eso, pero no deja de ser legítimo. Bueno, es un reclamo que mantienen y llevan adelante mucho, en el caso de Edgardo, con la federación. Nosotros tenemos rapidito, dos grandes luchas. Uno, en materia de salud, la recuperación del PAMI para los jubilados. Bien. Que dejen de ser políticos. Y dos, el tema del 82% móvil. Con eso cerramos, ¿te parece? Dejamos con el título. El 82% móvil. Como lo tienen los legisladores, los jueces y muchos los privilegiados. Bueno, cerramos el programa y ahí es donde quiero apuntar. No más demagogia con los jubilados. Por lo menos esa es la propuesta que te hago yo, que sos hoy el representante directo del Estado, que no sea eso, ¿no? Porque para poder confiar en que sí se puede hacer algo distinto con respecto a lo que decías vos, la vergüenza histórica, para retomar eso. Sí, porque parece que a muchos no van a llegar a adultos mayores, ¿no? Les agradezco muchísimo haber estado acá, Gervasio. Muchas gracias, Edgardo. Muchísimas gracias por a haber estado ustedes, acá. por favor, por difundir lo que hace la federación. Bueno, nos vamos. Nosotros nos reencontramos mañana. Chicos, mañana a las 19 horas. Agradezco a Coxis, como todos los días, por darnos la ropa. Vamos a plantear un nuevo debate mañana aquí en Distintos Parecidos en el canal 30 de la televisión digital abierta en Señal. Chau, chau.